llorando de alegría. Va a ganar Petro. Bueno para Colombia, bueno para América Latina, bueno para el mundo. Como para no emocionarse, por vez primera en 2 siglos de historia, Colombia va a tener un presidente y una vicepresidenta populares de izquierda. Esto significa que no volverán a haber en los próximos años 1.200 líderes sociales asesinados. No es poca cosa. 200 años de soledad, que llegan a su fin tras la victoria el 19 de julio de Gustavo Petro, un hombre comprometido con el pueblo que a los 17 años, cuando vio en la lucha guerrillera la única forma de cambiar su país, adoptó el alias de Aureliano por el coronel Aureliano Buendía de la novela de García Márquez. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una jornada que pasará también a la historia por la alta participación. Aún queda, porque los que no votan son siempre los pobres, pero vaya si ha avanzado. El 58%, 3 puntos más que en la primera vuelta. Y gente que se acercó a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Más de 22 millones de colombianos y colombianas que otorgaron al pacto histórico una clara victoria, el 50,44% de los votos. Más de 11 millones de votantes que otorgaron su confianza a Gustavo Petro y Francia Márquez, la primera mujer afroamericana, minera y empleada doméstica. Por cierto, que se sacó el título de abogada a pulmón y que llega a la vicepresidencia del país por su propio esfuerzo. El gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. 54 guerras civiles durante el siglo XIX, el caciquismo político y las desigualdades hicieron que los enfrentamientos continuaran durante todo el siglo XX. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició el estallido de una ola de violencia en la capital conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Una confrontación que en los años 50 generaría la creación por parte de las oligarquías de grupos paramilitares y enfrente guerrillas de campesinos que reivindicaban un acceso más justo a la tierra. Y la reforma agraria, que en América Latina es sinónimo de democracia. En aquellos tiempos nacieron las FARC y también el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Según datos de la Policía Nacional, entre el 68 y el 91, el conflicto armado entre el ejército y la guerrilla dejó a más de 35.000 muertos. Cuidado, en su mayoría civiles. Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, son solo algunos nombres propios de los miles y miles de personas asesinadas en Colombia por motivos políticos. O más doloroso, cuando la Unión Patriótica entregó las armas para intentar la vía electoral y vio cómo asesinaban a sus dirigentes y a sus militantes, uno por uno, hasta 5.700 personas. Cuánto amor y cuánta reconciliación necesita Colombia. La política del amor. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. La victoria del pacto histórico no es un cambio para vengarnos, dijo en su primer discurso el presidente electo. Paz, unidad nacional, conciliación, reconstrucción económica fueron sus primeras palabras. Gustavo Petro promete que desde su gobierno no habrá persecución política ni jurídica. Eso lo hace la derecha. Solo habrá respeto y diálogo. Aunque desde la primera noche, como le ocurrió a la Segunda República, en Colombia el uribismo, como en España los monárquicos, los aristócratas y los militares fascistas junto a empresarios corruptos, allá y acá, expresiones de lo mismo, hayan empezado a conspirar. Los ingenuos, cuidado, no son antepasados de nadie. El cambio que propugna Gustavo Petro es un cambio tranquilo, una transformación pacífica que aleje a la sociedad colombiana del sectarismo, alimentado en los últimos años por el uribismo. Solo a través de un gran acuerdo nacional se podrán limar las diferencias históricas que han desangrado este país a lo largo de su historia. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. ¿Qué representa la victoria de Gustavo Petro para Colombia? Entre las más de 100 propuestas que integran su programa de gobierno, el candidato del pacto histórico centró su campaña en pasar de una economía extractivista a una economía productiva, responsable con el medio ambiente. Un mensaje también a los países progresistas del continente, pues sustituir un neoliberalismo subordinado a los mercados globales que explota los recursos naturales de manera indiscriminada por una economía más humana y real, que produce bienes y servicios tangibles para la sociedad, es un reto insoslayable.
Una economía que genere empleos directos e indirectos, que construya la revolución de que la gente coma 3 veces al día. Logros que al final benefician a toda una sociedad y no solo a unos pocos. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Gustavo Petro propone acabar con las desigualdades endémicas de Colombia que tanto enfrentamiento y sufrimiento han generado. Un cambio en el sistema tributario más justo, donde las personas más ricas paguen más, menos privilegios para los más poderosos y más y mejores servicios públicos para el pueblo. Una mejora del sistema público de pensiones, más y mejor educación y sanidad pública. Programas a favor de mejorar el acceso a la vivienda, inversión en infraestructuras, una universidad gratuita para esa miríada de jóvenes, un ingreso fijo para la tercera edad. En definitiva, anteponer el interés de la mayoría al de las élites colombianas. Una democracia profunda, como no ha disfrutado nunca el pueblo colombiano. Una democracia además multicolor, de los hombres y mujeres libres de Colombia. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Y por supuesto de las mujeres, hay que resaltarlo, es el papel de Francia Márquez, la otra gran responsable de la victoria y que ha logrado movilizar a cientos de miles de personas para superar al plan B del uribismo, que era el Trump criollo Rodolfo Hernández, al que apoyaba la cúpula, por cierto, de la Iglesia colombiana, pese a que dijo en campaña que la Virgen era una puta. Ay, para que luego digan que las cuestiones de clase no pesan incluso en la jerarquía de la Iglesia católica. ¿Usted recibiría alianza? Usted ha dicho que yo la única alianza recibo a la es... Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. El gran triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez no se circunscribe solo a Colombia. Tras las victorias recientes en Chile y en Honduras, y a pocos meses de las elecciones presidenciales en Brasil, la victoria del pacto histórico hace evidente que en Latinoamérica se ha abierto un nuevo ciclo de carácter progresista, que sin embargo tiene enfrente una enorme oposición. No olvidemos que en Colombia ha sacado también más de 10 millones de votos. Cuando se perdieron los gobiernos progresistas, con los Piñera, Macri, Duque o Lenín Moreno, la mitad de esos países seguían a la izquierda. Hoy, cuidado, las derechas han logrado aglutinar también medio país en cada sitio contra los gobiernos de cambio. Y tienen además los medios de comunicación, la banca, las universidades, las cúpulas religiosas. Al Papa Francisco no lo quieren. Tienen las relaciones internacionales y cuidado, tienen también la OTAN. Una nueva etapa nace asentada sobre países en los que la izquierda no había triunfado en el pasado reciente. Así son las victorias en México, en Chile, en Perú, en Colombia, que significan el final de décadas de conflictos militares, de excepcionalidad, de violencia y de siempre una tutela de los Estados Unidos. La victoria de la izquierda en todos estos países representa la vuelta a las políticas de cooperación regional desmanteladas por los gobiernos de la derecha. Una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir. Para poder vivir sabroso. El cambio en Colombia representa un soplo de aire fresco en este mundo en crisis, la demostración de que la izquierda puede articular proyectos ilusionantes, competitivos electoralmente y convincentes cuando no se despista ideológicamente y cuando no se somete a los marcos que le pone la derecha. Ni Mélenchon en Francia ni Petro en Colombia han tenido miedo a hablar de los asuntos propios de la izquierda, eso sí, con un nuevo lenguaje y adaptado a las exigencias ecológicas, feministas, tecnológicas y geopolíticas del siglo XXI, con luces largas, no con el retrovisor. Un modelo político basado en la protección del medio ambiente, en la democratización profunda de la economía, en la defensa de la paz, de los derechos sociales, del feminismo, con la participación ciudadana, confiando en la gente, potenciando lo público sobre lo privado, con un Estado que sea otro Estado, controlado por un partido movimiento, que actúe de protección y de control a un mundo cada vez más caótico y más peligroso. Frente a la sensación de angustia o de fatalismo político que pueden dejar fracasos electorales como el de Andalucía, en España la victoria de Petro, en Colombia alimenta la esperanza de los que como él, como Francia Márquez, nunca dejaron de soñar por un mundo mejor. Porque esa es la fuerza de la izquierda, saber que estás en el lado correcto de la historia. Colombia y Latinoamérica marcan un camino luminoso. Bajen las ventanillas y miren, pasajeros de Europa, a este paisaje latinoamericano, como hoy desde Tegucigalpa, ayer desde Bogotá. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.